trataba de aparentar a los demás, los pude engañar. Tú sabes muy bien quién soy, qué viste en mí. Si no merezco perdón de la profundidad, clama a ti mi ser. Nueva criatura soy, ahora que vivo en Cristo. Nueva criatura soy, transformó mi ser y libre soy por su amor. Solo en la oscuridad su luz llegó y cambió. Vivo en ti, Señor. Nuevo soy por tu amor. Nueva criatura soy, ahora que vivo en Cristo. Nueva criatura soy, transformó mi ser y libre soy por tu amor. Solo en la oscuridad su luz llegó y cambió mi corazón. Nuevo ¿Qué río era el que iba hacia el oriente de Asiria? ¿El Hiddekel o el Éufrates? Y la respuesta correcta es el río Hiddekel. ¿Cuál de estas mujeres tomó Nacor, el hermano de Abraham, por mujer? ¿Milca, a Sarai? Y la respuesta correcta es Milca. ¿Por causa de quién Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas? ¿Por causa de José? ¿Por causa de Sarai, la mujer de Abraham? Y la respuesta correcta es por causa de Sarai, la mujer de Abraham. ¿Cuántos años tenían Abraham e Ismael cuando fue circuncidada la carne de sus prepucios? ¿12 y 99 años o 13 y 99 años? Y la respuesta correcta es que tenían 13 y 99 años. ¿Dónde fue el reencuentro de José con Jacob, su padre? ¿En Canaán? ¿En Gosén? Y la respuesta correcta es que fue en Gosén. ¿Dónde nació Salomón? ¿Nazaret? ¿Jerusalén? Y la respuesta correcta es Jerusalén. ¿Cuántas mujeres, reinas y concubinas tuvo Salomón? 300 reinas y 150 concubinas, 700 reinas y 300 concubinas. Y la respuesta correcta es 700 reinas y 300 concubinas. Después de haber escuchado este hermoso canto y y pasado el segmento de Conociendo tu Conocimiento, vamos a pasar al tema también de esta hora, que el tema es formados por Dios para buenas obras. Y también quiero decirles, hermanos, que ¿qué les ha parecido el segmento de las preguntas? Conociendo tu conocimiento, me gustaría también que comenten y puedan también compartir este video también para que sea de bendición para otras personas. Así es que vamos a orar al Señor para entrar ya al tema. Te damos gracias, amado Jesús, porque has sido bueno y
tu misericordia es para siempre. Pedimos que nos bendigas en esta hora, hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida y que podamos tener, amado Dios, aprendizaje sobre este pasaje que vamos a leer. Ilumínanos, Espíritu de Dios, y pon, Señor eterno, en nosotros, así como el querer y el hacer, y tu voluntad, y podamos nosotros vivir en esta vida felices, Señor, bajo tu cobertura, bajo tu presencia, mi Dios amado. En esta hora te rogamos que hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida y nos ministres tu palabra. En esta hora, Señor, habla y nosotros, Señor, escuchamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Espero que hayan pasado bien toda esta semana y que hayan tenido también ustedes éxito en cada cosa que su mano desarrolló, como también pudieron haber tenido éxito en cada tentación, en cada prueba, y la hayan pasado con éxito, con el favor de Dios. Así es que Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso Dios de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así es que les decía, el tema de hoy es formados por Dios para buenas obras. En estas pocas palabras, Pablo nos hace ver tres grandes bendiciones que recibimos de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Al estar unidos juntamente con Jesucristo, Dios quiere por tanto que seamos conscientes y que nos apropiemos de ellas para ponerlas en práctica. Estas bendiciones son las siguientes. Número 1, somos hechura de Dios, lo cual significa que somos la obra maestra creada de las manos de Dios. El segundo punto es, o la segunda frase es: fuimos creados en Cristo Jesús. Esta bendición nos dice que al recibir a Cristo somos nuevas criaturas, creadas ahora en Cristo Jesús. Así es que tenemos la vieja criatura que venimos nosotros desde que nacemos, somos una creación de Dios, pero cuando dice la palabra somos nuevas criaturas, somos nuevas creaciones, somos creados ahora en Cristo Jesús mediante el arrepentimiento, mediante el nuevo nacimiento, lo que nos dice en Juan capítulo 3. Así es que el siguiente punto, Dios lo dispuso de antemano, y cuando dice Dios lo dispuso de antemano, se está refiriendo a este mismo nuevo nacimiento del que yo les estoy hablando. Ya estaba desde antes preparado para nosotros con el propósito de Dios, para que juntamente con Cristo, como iglesia, llevemos nosotros a cabo las buenas obras del plan perfecto de Dios. De manera que Dios nos dice que con su Santo Espíritu ha establecido desde tiempo atrás en su propósito la unión más sagrada. De esta unión maravillosa y sagrada nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual tiene la responsabilidad de reproducir la vida de Cristo. Diariamente hay que reproducir la vida de Jesús de forma diaria, de forma constante, en cualquier circunstancia, poniendo en práctica las buenas obras. Y de esa manera vamos a reproducir la vida de Cristo poniendo en práctica las buenas obras que ya Dios había dispuesto en su plan perfecto. Así es que veamos a continuación el significado más amplio de cada una de las bendiciones que contienen las palabras de Efesios capítulo 2, versículo 10. Así es que la palabra escrita, por ejemplo, en Efesios 2:10, nos proclama la bendición de que fuimos creados en Cristo Jesús. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué significado tiene el que seamos nosotros creados en Cristo? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene para tu vida? ¿Qué ha significado para ti ser creado en Cristo Jesús? Es una pregunta que tenemos que detenernos para poder nosotros analizarla y también evaluar nuestra forma de vivir con la pregunta. ¿Por qué? Y surge otra pregunta: ¿por qué esto representa una bendición para nosotros? ¿Por qué es una bendición para nosotros el que nosotros hayamos sido creados
por Cristo. Así es que si buscamos leer este versículo en otras traducciones o otras versiones, podemos dilucidar sobre sobre el significado de estas palabras. Así es que encontramos, por ejemplo, en ella las respuestas a las siguientes preguntas que hice, a las preguntas anteriores que hice. Representa una bendición. Aquí hay una versión que dice, representa una bendición porque Dios nos creó en unión con Jesucristo para que junto a Él hagamos el bien, tal y como el Creador lo planeó con anterioridad. Y esta es la versión, traducción, lenguaje actual. La siguiente traducción dice, el gran significado de estas palabras es que Dios nos creó nuevamente, pero ahora en este nuevo nacimiento tenemos una vida en Cristo Jesús, unidos juntamente con Él. Y esa traducción es la Nueva Traducción Viviente. Así es que en la misma carta de los Efesios encontramos además que para que pudiéramos recibir esta gran bendición, Dios llevó a cabo una selección, es decir, fuimos cada uno de nosotros que hemos venido a Jesús al arrepentimiento, hemos sido o fuimos escogidos. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Así es que unidos, dice este versículo 1:4, unidos juntamente con el verdadero. Amén. Así es que hemos sido nosotros escogidos por Cristo desde antes de la fundación, dice este versículo. ¿Para qué? Con el propósito de que nosotros seamos santos y sin defecto en la presencia de Dios. Por su amor somos santificados y somos unidos juntamente con el verdadero. Así es que quiere decir que estamos en Cristo unidos, juntamente unidos con el verdadero. Eso es lo que quiere decir que estamos unidos por Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario sería imposible estar unidos a Dios si no hubiera un mediador. Por eso dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y gracias a ese mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, estamos unidos al Padre. Así es que Dios le muestra y le participa de todos sus planes y obras. ¿A quién? A su iglesia, a nosotros. Y esa es la parte maravillosa, saber realmente los planes de Dios. Juan capítulo 5, versículo 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le hace partícipe de todas sus obras. Así es que le hará partícipe de todas las cosas todavía mayores. De modo que ustedes mismos quedarán maravillados, y más que maravillados o asombrados por esas revelaciones, debemos de dar gloria a Dios y al Hijo en todo momento, porque nada hicimos para merecer estas bendiciones, absolutamente nada hemos hecho. Debemos además de velar y obedecer al Señor en todos sus mandamientos, de manera que al creer en el Hijo, nacemos de nuevo. No hay otra manera de nacer si no creemos, no hay otra forma. Y tampoco hay otra forma de estar en Cristo Jesús. Entonces, nosotros creemos en el Hijo, nacemos de nuevo y estamos en Cristo. Y esas son las palabras reveladas ciertamente a nuestro espíritu. Por esa razón dice la palabra que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque es una palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces, realmente es ahí donde nosotros decimos, Señor, gracias porque tú me has hecho de nuevo. Fíjate lo que nos dice en Efesios 2:10. En Efesios 2:10 hay una palabra que dice en Cristo. Nosotros debemos de tener el discernimiento espiritual, y eso es algo esencial de lo que expresan esas palabras. Esta expresión nos dice que en Él, por su gracia,
Dios nos justificó para que podamos estar en su presencia. Esto es tremendo, hermanos. Por lo que debemos tener cuidado de no echar por tierra tan grande bendición. El que está en Cristo deje de estar en condenación. Si nosotros estamos en Cristo, antes de estar en Cristo estábamos en condenación, pero ahora que estamos en Cristo, ya no hay condenación en nosotros. Pero la parte importante es saber que Jesucristo, una vez que Él nos ha salvado, Él nos ha salvado precisamente de esa condenación santa y justa de Dios. ¿Y de qué manera nos salvó? Pasando nosotros a ser perdonados. Para poder estar en esta condición, Dios nos santificó, porque Él no puede estar en comunión o tener una unión juntamente con su Hijo con alguien que no es santo. Así es que tú dices que crees en Dios, entonces la parte importante es que seas santo. Y para ser santo necesitas tener la redención de Dios. Y una vez que tengas la redención de Dios en tu vida, necesitas tener comunión con Dios. Y una vez que tienes esa comunión y tienes la salvación, tienes también además como regalo de Dios el testimonio del Espíritu de Dios que te dice a tu corazón que tú eres hijo de Dios, es decir, que tú eres salvo. Porque la salvación no la voy a encontrar yo asistiendo diariamente a mi iglesia. La salvación no la voy a encontrar yo rolándome en toda la actividad hasta el cansancio en las actividades de mi iglesia. O sea, la salvación está ahí. No voy a encontrar la salvación en las cosas externas que yo haga o en la forma buena que yo me comporte. Ahí no está la salvación. Porque toda la gente, aún a pesar de que es atea, puede hacer buenas obras, pero no quiere decir que es salva. Entonces, es importante que nosotros podamos nacer de nuevo. Es importantísimo mantenernos alejados del pecado. Hay que apartarnos de la tentación. No hay que más practicar el pecado. Y si erramos al blanco, hay que venir y arrepentirnos de corazón y llevar todos nuestros pecados a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Mantener la comunión espiritual con Dios, el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dar gracias al Señor, glorificarlo, adorarlo y alabarlo en todo momento. Entonces, si tú eres salvo, tú sabes de lo que te estoy hablando. Si tú eres salvo, tú sabes realmente que estas cosas son esenciales para mantener la salvación en nuestras vidas. Y fíjate que también si nosotros nos mantenemos dando gracias a Dios, glorificando el nombre del Señor, adorando y alabando su nombre, en todo momento, ¿sabes qué? Nos libramos de la depresión. Eso es algo maravilloso. El hombre es librado hasta de la depresión. Por esa razón, cuando la palabra nos dice que estamos nosotros en Cristo, la palabra ciertamente nos lleva directamente a la esperanza de que un día seremos nosotros glorificados. No nos presenta un futuro terrible, no nos presenta un futuro desolador, no nos presenta un futuro de desastre. Nos presenta un futuro, si estamos en Cristo, de esperanza gloriosa, de la vida eterna, de la redención, de pasar al cielo para estar en comunión con el Padre por los siglos de los siglos, que es ciertamente la fuente de todo bien, de toda dádiva y también de la vida eterna. Colosenses 1:27 nos dice: a ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones, y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Fíjense, hermanos, que de manera que Dios no puede abandonar a los redimidos en la tumba de la muerte eterna, los que estamos en Cristo y los que duermen en Él, vivimos para esperar verlo descender de los cielos y con el propósito de venir a buscarnos y llevarnos a vivir
junto con Él. Esa es la esperanza gloriosa, la esperanza maravillosa. Si tú no tienes esta esperanza, ven a Jesús para que sea vivo o muerto, pase ciertamente al encuentro con tu Señor y Salvador Jesucristo, y así poder pasar por la eternidad con Él en el cielo, en su presencia. Ahora, la expresión para buenas obras, el sacrificio que Jesús consumó en la cruz, es para que nosotros podamos recibir a través de Él sabiduría de Dios, salvación, justificación, santificación y también redención, y aún más para que seamos partícipes con Cristo de obras buenas, aún mayores a las que Él ya hizo. Y ya conocemos las obras que Él ya hizo, amén. Los evangelios nos hablan y está lleno de testimonios de las obras que Él ya hizo, así es que aún mayores. ¿Sabes lo que Jesús consumó en la cruz? Bueno, es algo importante que podamos nosotros saber lo siguiente. Cuando Él dijo, consumado es, ¿cuál es su verdadero significado? Estas fueron las últimas palabras expresadas por Jesús, que las describe el evangelista Juan en el versículo 19, versículo 30 del evangelio que lleva su nombre, San Juan. Previas a la entrega de su espíritu, descubre junto a nosotros su significado. Para estas obras fuimos escogidos antes de la creación del mundo y para habitar en el reino de Dios, aún aquí en la tierra. Así es que, hermanos, no pasemos nosotros por alto esta gran verdad y apropiémonos de corazón de esta hermosa palabra, solo que con la sabiduría y el entendimiento que hay en Cristo Jesús. Dice la palabra, ya no vivo yo, más, dice, pues ahora Cristo vive en mí, dice Pablo. Por tanto, eso quiere decir que ahora debemos de depender de Cristo. La fuerza la recibimos de Él. Todo lo podemos en Él. Y por la fe, nosotros nos entregamos también a Él. En Cristo, Dios nos acepta tal y como éramos, tal y como somos. Dios no está buscando que seas mejor para que Dios te acepte. Dios no quiere que tú hagas buenas obras para que te acepte. No, Dios te acepta tal y como tú eres, ahora mismo. ¿Por qué? Porque nada hicimos, todo esto es para que nadie se gloríe y llegue a sentirse orgulloso. Fíjate lo que nos dice 1 Corintios 1, 30 al 31. Dice el 30, que a ustedes los ha injertado en Cristo Jesús, convertido para nosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y libertadora. Así que, como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Así es que es importante que nosotros podamos saber que todo lo que hay en nosotros, lo bueno, el temor de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, no es porque nosotros somos así, sino porque Cristo vive en nosotros, porque hemos sido injertados en Cristo Jesús. Y es algo muy importante, mis amados hermanos. Fíjate lo que nos dice Romanos 1:20. Dice la palabra... Dice, bueno, no es esto, no es el versículo 20, perdón. Dice la palabra más adelante acerca de cómo realmente Dios ha hecho la obra en nosotros y lo ha hecho con el único propósito, el propósito realmente de que su gloria brille en nosotros. Es decir, Dios nos ha hecho a su familia, a parte de su familia, somos miembros de su familia y nosotros debemos día a día, hermanos, poder también dar ciertamente ese testimonio de que somos también hijos de Dios. Entonces dice la palabra, el que no ama
a su hermano, quien ve, cómo pretende amar a Dios que no ve. Entonces, primeramente debemos de amar nosotros a Dios y luego a nuestro prójimo. Eso es algo muy importante, porque si nosotros no hacemos esto, entonces va a ser una prueba de que en realidad no conocemos a Dios. Dice la palabra Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas para que no haya excusa. Así es que, por lo tanto, nosotros somos la obra de Dios y Dios es nuestro creador. Incluso en la nueva traducción viviente de la Biblia, Efesios 2:10, dice que somos la obra maestra de Dios. Pero el significado no solo queda ahí, sino que fuimos creados para buenas obras en Cristo, para que podamos reproducir en el mundo el carácter y el amor de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros, tanto yo como ustedes y cada uno de nosotros que tenemos ciertamente el conocimiento de la palabra de Dios, digamos, Señor, tú me has hecho salvo para que yo pueda tener tu carácter, para que yo pueda tener tu amor, para que yo pueda tener tu paciencia. Y fíjate lo que nos dice también en Gálatas capítulo 5, versículo 20, permíteme, déjame buscarlo. Y con eso ya termino. Fíjate lo que nos dice la palabra Gálatas capítulo 5 versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Amén. Así es que la palabra de Dios nos habla acerca de que si hemos sido salvos, nosotros somos hechuras de Dios. Primero fuimos creados por Dios al nacer, hablando de Adán, pero ahora somos hechura de Dios en Cristo Jesús, porque Él ha quitado las cosas viejas, todo el pecado en nosotros, y ha puesto su naturaleza en nuestras vidas. Si tú no tienes la naturaleza de Cristo en tu vida y no tienes el testimonio de que tú eres salvo y de que tú vas al cielo y tú no tienes el gozo también de la vida eterna, yo te animo a que hagas un espacio en tu vida, reflexiones y puedas realmente ver lo que Jesucristo ha venido a hacer por ti en la cruz del Calvario y toda la bendición que hay a nuestro favor para poder recibirle como Señor y Salvador, y de esa manera tú puedas entregar tu corazón a Dios el día de hoy. Que no te impida nada para que tú le des tu vida a Jesús. Yo te invito a que, si tú gustas, podemos hacer esta oración, y si quieres, y es la primera vez que tú vas a hacer esta oración, hazla con fe. Porque la oración en sí misma en realidad no cambia a nadie. La oración no la podemos usar como, esta es una oración mágica que nada más la repites y te va a hacer salvo. Eso no es verdad. Así es que en esta oración no hay nada mágico. Pero si tú tienes fe, en tu fe va a haber algo milagroso. Y eso algo milagroso lo va a realizar Jesucristo en tu vida. Va a haber cambio, va a haber transformación, y tú vas a sentir ciertamente la presencia de Dios en tu vida y la seguridad de la vida eterna. Haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, vengo ante ti después de haber escuchado esta palabra. Te ruego que me hagas hechura tuya por medio de tu Hijo Jesucristo y que perdones mis pecados. Límpiame de toda mi maldad y te ruego que tú vengas a mi corazón y cambies mi vida y me des tu Santo Espíritu que dé testimonio a mi alma de que yo también no solamente soy tu hijo, sino también de que yo tengo vida eterna en tu nombre. Yo te recibo como mi suficiente Salvador,
en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por hacerme salvo y darme la salvación, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien, que en esta hora, bien, si tú has hecho esta oración, yo te animo a que te mantengas con fe, con confianza en el Señor, y debes de saber de que si has hecho la oración con fe, creo que tú mismo en tu corazón estás experimentando ciertamente el toque de Dios. Así es que el Señor te bendiga en esta hora, te dejo con este canto y me despido con el siguiente pasaje que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga en esta hora y que tengas una hermosa semana. Nos vemos en la próxima. Eso es, soy un náufrago, ¿acaso sueño volver? Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira. Casi muero en esta sequía, solo dame una gota de agua viva. Devuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy, eres mi destino, Dios. Desesperado. I'm desperate, I confess I'm a mess, and I'm finally here at the end of myself. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero, and now I'm calling out for help. Tenía un pie en la tumba, felt like I was doomed, but my failures you turned around. Spoke to these dry bones, these huesos secos, guide me to your heart, my promised land. Dame una gota de agua viva.